Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher. En esta oportunidad vamos a hablar del reconocimiento para las familias de compuestos orgánicos cuando se me presenta una molécula. Es decir, cómo voy a detectar qué familia tengo frente a mis ojos. Recordemos que hay tres grandes familias de compuestos orgánicos. La primera son los hidrocarburos, luego los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados, para distinguirlas de tres familias principales, por así decirlo. Bien, los hidrocarburos se podrían clasificar según los enlaces o según el tipo de cadena. Según los enlaces, ya hablamos esto en videos anteriores, teníamos, si el enlace era simple, a los compuestos denominados alcanos. Si el enlace era doble, la familia se denominaba alquenos. Y si el enlace era triple, la familia se va a denominar alquinos. Todos ellos presentan la terminación para nombrar estos compuestos ano, eno, ino. Perfecto. Según el tipo de cadena, podríamos reconocer hidrocarburos de dos tipos. Los de cadena abierta o alifáticos o de cadena abierta. Perfecto, de cadena abierta. Estas serían las cadenas de carbonos convencionales, es decir, carbono, carbono, uno tras el otro, sin importar el tipo de enlace acá. Y obviamente los cíclicos o cadena cerrada. Estos compuestos químicos se pueden representar con formas geométricas y pueden ser, por ejemplo, tienen forma de triángulos, de cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esta familia tengo una especial llamada los compuestos aromáticos, que presentan como núcleo principal, como núcleo base, al benceno, que se puede representar de esa manera, como un hexágono con el circulito en el medio, o con el hexágono y tres enlaces dobles, que sería exactamente el mismo compuesto químico, ¿sí? O sea que tenemos otra familia dentro de los compuestos cíclicos. Vamos con los compuestos oxigenados. En primera instancia tenemos a los alcoholes. Se van a reconocer por el llamado grupo carbinol. Esto se llama grupo carbinol, que básicamente es un carbono unido a un grupo oxidrilo. Este sería un grupo oxidrilo, que también lo podríamos encontrar en los compuestos inorgánicos llamados hidróxidos, ¿sí? También se lo llama en otros lados, obviamente anión hidróxido, si es un compuesto inorgánico, o quizás en otros países se las conoce como grupo hidroxilo. Los grupos oxidrilos puede haber solo un grupo por carbono, ¿sí? Y pueden estar en cualquier parte de la cadena, ¿sí? O sea que acá vamos a poner que la posición en cualquier parte. Muy bien, en cualquier carbono. Y el nombre que se le da a estos compuestos químicos siempre terminan con el sufijo ol. Siempre terminan con el sufijo ol. O sea que ahí tenemos diferentes cosas para detectar dónde está un alcohol. En el caso de los aldehídos y de las cetonas, el grupo característico, el grupo funcional, es el carbono enlazado con un doble enlace con un oxígeno. Esto se lo llama grupo carbonilo. El grupo carbonilo puede ser de las cetonas y de los aldehídos. ¿Cuál es la diferencia? Que en los aldehídos siempre se encuentra en un extremo de cadena esto, en un extremo de cadena. Mientras que en las cetonas siempre están en un carbono secundario, es decir, por la mitad
de la cadena de carbonos, ¿sí? Mientras que los aldehídos se nombran con terminación al, las cetonas se nombran con terminación ona. Muy bien. Los ácidos carboxílicos es como una combinación de los alcoholes y los aldehídos. Un carbono se va a unir con un grupo oxidrilo y también con un grupo carbonilo. Todo esto forma el grupo carboxilo. El grupo carboxilo siempre se encuentra en un extremo de cadena. Y vamos a nombrar a estos compuestos químicos con la terminación oico. En alguna otra forma, los ácidos carboxílicos también pueden representarse, en vez de colocar esta estructura, se puede colocar de forma más abreviada la estructura que están viendo en pantalla, ¿sí? Como también, tanto para aldehídos como para cetonas, si de repente tengo una cadena de carbonos, si me aparece esto, bueno, tengo que interpretar que tengo el carbono enlazado con el oxígeno. Otros compuestos químicos son los éteres, ésteres y anhídridos. Estos compuestos químicos se caracterizan porque todos tienen un puente oxígeno. Es decir, que acá siempre se van a reconocer porque tienen este puente oxígeno que es re característico. A cada lado de estos compuestos hay cadenas de carbono. Las cadenas de carbono, para representarlas de forma general, se le coloca la letra R. Cadenas de carbono. ¿Está bien? O sea, acá voy a escribir R y R' para decir que podría ser diferente esa cadena. No hace falta que sean exactamente iguales. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Los éteres presentan ese puente oxígeno con las cadenas de carbono y nada más. Así de simple. Los ésteres van a presentar el puente oxígeno más un enlace doble con otro oxígeno que sale de la cadena de la izquierda. ¿Sí? Por así decirlo, un grupo carbonilo. Y los anhídridos presentan dos veces este hecho de presentar dos grupos carbonilos a ambos lados de la cadena de carbonos. Generalmente la forma para reconocer el nombre de estos compuestos, los éteres se nombran con terminación il-éter, por ejemplo dimetiléter, iléter. Los ésteres se nombran como ato de hilo, por ejemplo butanoato de propilo. Es decir que la primera cadena, esta sería para la primera cadena, la terminación ato, y para la segunda cadena sería hilo. Por ejemplo, hexanoato de etilo, ¿sí? Y los anhídridos se nombran con terminación oico, simplemente. Y a veces en algunos libros o algunos autores, si las cadenas son diferentes, la primera cadena se nombra con terminación an y la segunda cadena con terminación oico. Entonces podemos encontrar el anhídrido butanoico si las dos cadenas son iguales, o el anhídrido bután pentanoico si una cadena tiene 4 o 5 carbonos. Compuestos nitrogenados. Las amidas son un compuesto químico que se reconocen por el grupo funcional que tiene esta estructura. Es muy similar a la del ácido carboxílico, o también se la puede escribir de esta forma. Siempre lo vamos a encontrar en extremos de cadena y la terminación que se le da para nombrarlo es exactamente igual, sería amida. Por ejemplo, pentanoamida, ¿sí? El grupito se lo va a conocer como carboamida. Carboamida. Perfecto. Bueno, las aminas se pueden entender como al amoníaco, el NH3, en el cual cada hidrógeno puede ser reemplazado por una cadena de carbonos, la cual puede ser igual o puede ser diferente, ¿sí? Entonces podríamos encontrar a este nitrógeno ligado a diferentes cadenas de carbono.
¿Está bien? Puede ser que tenga reemplazado una sola, entonces nos encontramos que la amina, el grupo amino, tenga dos hidrógenos, ya que solamente se reemplazó una. O que de repente tenga solamente dos sustituciones de hidrógeno y me quede con un solo hidrógeno en su estructura. Se reconocen en el nombre por contener la terminación il-amina en líneas generales, porque hay un montón de formas de nombrarlos. Bueno, en la última familia, los nitrilos, se reconocen por presentar una cadena de carbonos con el grupo funcional, obviamente llamado nitrilo, que tiene esta forma, un carbono con triple enlace con el nitrógeno, ¿sí? Por lo general lo vamos a encontrar en los extremos de cadena y el nombre que se le da siempre es nitrilo como terminación. Por ejemplo, butano nitrilo, siempre contando incluso el carbono que está unido. Bueno, perfecto. Esto sería entonces todo. Entonces, para finalizar, podemos decir que los hidrocarburos son moléculas binarias. ¿Por qué binarias? Porque van a tener solamente carbono más hidrógeno, ¿sí? Los compuestos oxigenados son sustancias ternarias, porque van a tener carbono más hidrógeno más oxígeno, mientras que los compuestos nitrogenados tienen una composición cuaternaria, tienen carbono más hidrógeno más oxígeno más nitrógeno. Es decir, tenemos, salvo el nitrilo, ¿no? Salvo en el caso del nitrilo, que tiene carbono hidrógeno, carbono nitrógeno, e hidrógeno, que sería ternario en este caso. Entonces acá tenemos, según el tipo, la cantidad de elementos químicos diferentes que tiene la molécula, ¿no? Binarios, ternarios, y para el caso de amidas y aminas, tengo cuaternarios, ¿sí? Cuaternarios. Bueno, más que nada en realidad para las amidas nada más, porque en realidad en ternarios entrarían también las aminas y los nitrilos. O sea que acá quedarían solamente las amidas. Obviamente que cada familia que nombramos hoy, alcoholes, ácidos, todos los que fueren, van a tener diferente uso y diferente presencia en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso lo vamos a hablar en otro video, de las propiedades, las características, aplicaciones, usos, etc. Entonces, si vos tuvieras un montón de moléculas que identificar para posteriormente nombrar, ¿cómo reconoces a cada una? Bueno, acá en este caso, por ejemplo, tengo el grupito OH en un carbono, así que esto va a ser un alcohol, por ejemplo. Acá tengo el benceno, el hexágono con el circulito en el medio. Esto sería un aromático. Acá tengo el oxígeno con doble enlace más un puente oxígeno. Esto va a ser un éster. Todo esto sería en base a lo que ya vimos anteriormente, ¿está bien? Acá tenemos un triple enlace. Bueno, acá tendría un alquino. Perfecto. Acá tenemos el grupo carboxilo en un extremo, con lo cual esto sería un ácido carboxílico. Acá tenemos el grupo carbonilo en un carbono secundario, en un carbono en el medio. Esto sería una acetona. Y en el último ejemplo tenemos solamente cadenas de carbono con el puente oxígeno separándolas, sería un éter. Y de esta manera vos reconocés las familias de compuestos orgánicos de forma general. Espero que te haya servido este video para introducirte en el mundo de la formulación de compuestos orgánicos de todo tipo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.